Maldonado, aquí estamos otra vez en Estamos de 10. Sí, señor, y acompañadas, muy bien acompañadas por dos periodistas, por dos caballeros, que gracias por estar acá. A Cristian Maldonado, Zona Política, periodista de la casa. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andás, comandante? Y Gracias. Roberto Battaglino, bueno, obviamente es la voz del interior y otras actividades que también desarrolla, escritor. No, escritor no. Sí, ¿cómo no? Y sí, no me he escrito cuentos, caramba, No empecemos con errores en la presentación porque no, vamos a terminar mal porque... Tengo que decir... Imprecisiones en el currículum se llama eso. Mi pasado me condena, entonces sería una cosa. Chicos, bueno, el tema obviamente hoy estamos cerrando las campañas, están cerrando las campañas electorales, el domingo votamos y bueno, arrancamos por ahí, queríamos tratar de entender con gente avesada en este tema, cómo han visto, como para arrancar el tema, cómo han visto esta campaña, cómo han visto desde las PASO ahora si ha habido variaciones, si no, qué nos estamos encontrando en este cierre, qué ha cambiado, qué no ha cambiado. A mí me parece que fueron dos campañas distintas, con un tema para analizar y debatir en algún momento sobre el tema de la importancia de las PASO y los problemas que traen las PASO. A mí me parece una herramienta interesantísima que haya unas primarias que permitan la selección de los candidatos, pero ya van 2 años dos turnos electorales de utilización y los partidos prácticamente no la usan para eso. Entonces se transforman en una especie de doble campaña, donde la atención ciudadana está, como en este caso, concentrada en una, que fue la de las primarias, y se diluye para la general, que debería ser, por cierto, la más importante. Y por otro lado hay una especie como de desgaste de los dirigentes, de los partidos, de los distintos actores de la campaña. Con lo cual, primer tema a replantear es si la conveniencia o no de superponer 2 turnos electorales, o sea, de que la elección sea en 2 turnos, en 2 etapas, que conceptualmente parece interesante, pero que después en la práctica trae este problema. Y la segunda cuestión es que las PASO se discutieron tanto a nivel nacional como local, cuestiones que tenían que ver con una agenda legislativa muy concreta, impuestos a las ganancias, obras, reparto de fondos de obras a las provincias, distribución de fondos coparticipables, una serie de cuestiones que hacían a la agenda del Congreso. Y en la segunda, por cuestiones que tienen que ver con la realidad, se impusieron una serie de otros temas conflictivos, complejos, que me parece que era obvio que debían tratarse en la campaña, y que fíjate, en esta última semana cómo cierra Córdoba con una agenda muy conflictiva, con el tema de reconocimientos o no de la deuda de la nación en la provincia, la complicidad o no del poder político con el narcotráfico en Córdoba, la acción o no de los partidos sobre los gremios para parar o no una ciudad a través de un paro de transporte. Todos estos temas se han colado en la campaña, han relegado a un segundo plano la discusión sobre temas de agenda legislativa, que me parece que casi han estado, no digo que han estado ausentes, pero sí han estado muy en segundo plano, ¿no? Cristian. Sí, yo veo, yo tengo una visión más positiva, si se quiere, de las PASO. En primer lugar, porque en términos generales se habla de política. Y hay, digamos, un espacio, un periodo más largo de tiempo en el año en el cual se habla de política y se discute de política más allá de que se tengan claro algunas cuestiones. Yo coincido en que las PASO tienen algunos aspectos a corregir, que en algunos casos funcionan como gran encuesta, ¿sí? No, digamos, se repitió esto en la anterior elección, no sé si se va a repetir en esta. Y lo cierto, digamos, es que, por un lado, Roberto dice, no lo utilizaron en general, no utilizaron las PASO. Yo creo que utilizaron poco las PASO, creo que García Elorri utilizó las PASO, digamos, con este voto de abrir las canastas, y que sobre todo la utilizó Unión por Córdoba. Unión por Córdoba hubiese hecho una campaña estrepitosamente mala de no haber contado con los 6 puntos que le aportó Yarlora, digamos, abrir la canasta, y hubiese hecho una elección, a ver, para que dimensionemos, hizo 23 puntos. Fortuna hizo 34, ¿sí? Estamos hablando de la Sota y estamos hablando de Schiaretti, de los 2 actores centrales más importantes que ha tenido el Unión por Córdoba durante los últimos 14 años aquí en nuestra provincia. Eso, digamos, por un lado, creo que se ha utilizado, que después se desmadró, digamos, el temario, era impuesto a las ganancias, era algún otro tema que estaba en agenda, se desmadró evidentemente, y creo que la gran incógnita hoy, más allá de los sondeos que hay dando vueltas y que hablan de que Unión por Córdoba habría amortizado más o menos bien y que si consigue 28, 29 puntos estaría haciendo una buena elección,
pero digo, la gran incógnita es saber si finalmente los sondeos de los encuestadores, que son una herramienta más en la democracia, pero que, digamos, no certifican nada, lo vamos a ver el domingo, tiene un alto impacto o no en Unión por Córdoba lo del narcoescándalo fundamentalmente. Está lo de los incendios, está lo de Monsanto, está lo de la justicia, está lo de los médicos, pero fundamentalmente habrá que ver cómo incide lo del narcoescándalo. Ayer tuvimos una entrega más de ADN, hay cosas muy fuertes dando vueltas, hay muchas sospechas dando vueltas y además hay cosas concretas, ¿no? Hay 6 policías presos, hablan de que podrían producirse pronto nuevos allanamientos, hay 70 personas que han sido trasladadas al área de drogas, un jefe de policía y un ministro de seguridad que no están, digamos, ha generado un clima de convulsión muy fuerte. Por otro lado, creo que quien había capitalizado de alguna manera no el problema del narcoescándalo, sino la oposición a De la Sota, había sido, durante la última parte de la campaña, Carolina Scotto. Me parece que reacciona tarde el radicalismo, digamos, por esta antinomia, ¿no?, de nación-provincia. Los demás partidos opositores, me da la sensación a mí que habían quedado un tanto relegados, el juecismo está muy abajo, ¿no?, ha perdido un capital político notable, y creo que en esta antinomia de que De la Sota cuestionaba y decía a través de algunos de sus funcionarios importantes, caso Buzo, que se trató de una burda operación del kirchnerismo, etcétera, etcétera, la disputa fue con Scotto y creo que empezó a capitalizar, algunos sondeos también indican eso, y el radicalismo reacciona y de alguna manera polariza. Uno no sabe si hay un acuerdo previo en esto o no, pero sale De la Sota y le dice a una compañera nuestra que le pregunten a Mestre por COSAR, ¿sí? Y sale Mestre a decir en primer lugar que va a poner la otra mejilla, pero después sale a hablar Vicellares y dice que hay una cuestión política en el paro de la ex-TAMSE, y también sale Aguad con declaraciones muy fuertes. Nosotros lo tuvimos en zona política a Aguad y le preguntamos, y Aguad estaba serio como nunca, no hablaba, no decía mucho, uno no sabe si había algún pedido interno por parte del intendente o no, pero lo cierto es que salió a hablar muy fuerte, casi habló de la complicidad de la Sota, dijo o de la Sota esto o de la Sota otro, y una de las posibilidades era que fuese cómplice. Ayer un mensaje también de Mestre, en donde habla de esta historia y le pega por elevación a la provincia, así que parece que hay algunas buenas incógnitas de cara al domingo. Ahora, al margen de los resultados, digamos, que podamos tener, también esta especie de parada intermedia electoral significa para muchos partidos ir conociendo un termómetro de cara a 2015, ¿no? La pregunta por ahí sería, y que quisiera compartir con ustedes, es qué va a pasar con De la Sota si, por ejemplo, saca este caudal de voto entre 28, 29, 30 puntos. ¿Eso lo debilita en su proyecto de cara a 2015, en su proyecto de Armado Nacional, o no tiene nada que ver, o va a tener en los años que queda, digamos, posibilidades de volver a capitalizar y pelear en la carrera nacional? La Argentina se ha caracterizado por escenarios políticos muy inestables a lo largo casi de toda la historia, en los últimos tiempos, y las cuestiones cambian mucho y muy rápidamente. Por lo tanto, me parece que hacer diagnósticos definitivos es muy arriesgado. Sin duda alguna que no es un capital político muy interesante mostrar que no llegaste al 30% con tu candidato legislativo. Claro está que en las elecciones legislativas todos los pierden un caudal de votos importante, porque no es lo que está en juego el cargo ejecutivo, el que va a gobernar, el que va a gestionar. Entonces siempre hay una pérdida, un caudal de votos que se pierde. Eso es cierto. Hoy arranca con la posibilidad de insertarse a partir del lunes en un escenario nacional en clarísima desventaja. La mayoría de las encuestas lo marcan a De la Sota con un grado de desconocimiento a nivel nacional altísimo, y de los que lo conocen el nivel de adhesión también es bastante bajo, digamos. Por lo tanto, le cuesta remontar con personajes ya instalados, puestos en la escena, como Massa, que seguramente va a ganar y con cierta comodidad del distrito más importante, que es la provincia de Buenos Aires, con Scioli, que ya está instalado su figura desde hace tiempo, con algunos otros gobernadores que vienen emergiendo y que podrían ser alentados por lo que sería o el kirchnerismo o el postkirchnerismo, más actores políticos que no forman parte del peronismo, ¿no? Los radicales, habrá que ver si esto de UNEN progresa y se consolida como una coalición en distintos puntos del país. Me parece que es un escenario de mucha gente donde La Sota es uno más en el pelotón, pero más puesto en el pelotón y no en esa grilla primera de largada donde claramente están Massa y Scioli. Lo que pueda hacer me parece que va a depender de cómo queden acomodadas algunas piezas y algún escenario, fundamentalmente el escenario de gobernabilidad que se da en la Argentina y cómo se va a plantear dentro del oficialismo, dentro del kirchnerismo, el tema de la transición, ¿no?
cerrada la posibilidad de aspirar a un tercer mandato por parte de Cristina, me parece que iba a haber un escenario complejo, cambiante, complicado, donde el dato central es que ahí de la Sota va a correr, pero larga bastante atrás. Sí, a mí me da la sensación de que ha elegido aquella frase de Oscar Wilde de que no importa si hablan bien o mal, el tema es que hablen, y lo eligió hace rato. Yo creo, coincido en eso, en que parte desde muy atrás de la Sota, que ha alargado a correr desde hace mucho tiempo. A uno le queda la duda de si Juan Schiaretti no tenía nada para decir, si fue una estrategia para protegerlo, pero no habló. El que se puso la campaña al hombro fue de la Sota, y lo ven haciendo desde hace mucho tiempo. No Caserio tampoco, no pasa pocos días en Córdoba de la Sota. Pasa mucho tiempo afuera, se lo ve mucho en distintos programas de televisión. Pero la duda que a uno le queda, yo no creo que como candidato presidenciable, pero tal vez integrar algún binomio, digamos, es pensar muy a futuro, ¿no? Eso, pero nunca ha parado de correr. Esa es la duda, ¿no?, que a uno le queda. Nunca ha parado de correr de la Sota. Bien, pero y ahora volviendo al escenario Córdoba, exclusivamente al electorado de Córdoba y a la experiencia que ustedes tienen en cubrir tantas elecciones que han sucedido. ¿Cómo ven todo esto que ha sucedido, como contaban recién en todos, y sabemos todos en estos últimos días? ¿Creen que va a haber un cambio en el electorado, que va a haber una intención de voto que va a cambiar hacia otro lado el domingo, o se va a mantener lo que hasta acá parecen los números seguros o casi seguros? Yo creo que nada es neutro en política, nada es neutro, y una cosa tan grave de lo institucional, de tanto impacto como lo que se ha conocido con el tema del narcotráfico, que por cierto no es un fenómeno solamente de Córdoba, pero que en Córdoba ha impactado de una manera muy contundente por esta supuesta grave complicidad que habría de ciertos sectores del poder político con la comercialización ilegal de drogas. Me parece que eso no puede ser neutro, porque puede llegar a tener un impacto electoral menor, pero sí no es neutro políticamente, porque de última cambia las relaciones entre el elector y el gobernante, que es también un elemento que construye política. Los grados de legitimidad se construyen también por adhesión, más allá del hecho concreto de meter el sobre en la urna y decir, bueno, ahí tenés un porcentaje que sacaste en la elección. La construcción de gobernabilidad es un proceso de todos los días, de adhesión y demás, y me parece que esto erosiona, genera una cuestión de ruido entre el gobernante, en el caso de la Sota, un gobernante que venía, pese a todos los años que viene en gestión, con un nivel de aceptación interesante, digamos, entre mediano y alto. Esto me parece que lo ha bajado. El efecto en las urnas es complejo, porque después habrá que ver cuáles son, no solo el narcoescándalo, hay un montón de episodios que juegan en una campaña, y es muy difícil decir, bueno, todo esto, estos votos que perdió solamente por esto. Concretamente el efecto es, como decía Cristian, y más o menos los pronósticos del propio oficialismo dan en eso, que Schiaretti va a sacar un 27, 28, 29%, ha habido un efecto concreto, porque Unión por Córdoba superó el 30% sumando las listas de Schiaretti y de Yarlora. Y había una proyección de que con toda la estructura del oficialismo, uniendo las dos figuras y demás, arrancaron la campaña pensando en más tirando al 35 que a arañando el 30 de ahora. Por lo tanto, a lo mejor no es solamente eso, a lo mejor está el tema de la salud, está el tema del medio ambiente, está el tema del desgaste, que se agrandó fulano, que es mejor el candidato a aquel. Hay una conjunción de factores que solamente habría que tener una herramienta científica muy compleja y que es costosa, digamos, de hacer un buen relevamiento de cuáles son las motivaciones del voto. Entonces salir, y aparte del boca de urna que se hace una persona diciendo que quién votó, decir, bueno, ¿por qué votaste a Guadalupe y no votaste a Victoria? Entonces ahí sí yo sabría, bueno, las razones de la gente es tal cosa, o el peso tal otro. Pero obviamente está claro que ha habido un efecto. Y en este escenario, teniendo en cuenta, por ejemplo, los resultados de las PASO, la buena elección que hizo el Frente de Izquierda, Liliana Olivero, ¿entraría Yarlora, entraría Liliana Olivero, entraría Mestre en esta puja final, digamos, por el último lugar? Y eso, digamos, también para nosotros es una incógnita, saber, estamos pensando en el programa del lunes, cuáles van a ser las sorpresas, si entra o no Yarlora. Hoy, como están dando los números, está difícil, baja un poco el piso, ¿no? Si Unión por Córdoba, pongamos por caso, hace 26 puntos, baja el piso, y ahí, digamos, le genera la posibilidad tanto a Olga Riutor como a Liliana Olivero de tener que juntar menos votos para entrar.
Si el kirchnerismo hace una buena elección y mete a 2, también es una sorpresa, una gran sorpresa. Si esto del voto vergüenza que hay para Baldassi, de estas personas que, digamos, por los encuestadores te dicen, en general, Carolina Scotto está encima de Baldassi. Pero tenemos un margen de duda amplio porque existe lo que existió con Menem, que es el voto vergüenza. Acordate que en las primarias también había muchas encuestas que vaticinaban que estaba por encima y después salió por salvo abajo. la de Management, que la daba unas centésimas por encima a la fuerza de Macri. Bueno, entonces eso, ¿no? A ver, pero no sé, yo igual creo que se ha percudido mucho la imagen de la Sota. De todos modos, en términos históricos habrá que ver si la memoria registra esto, porque de la Sota, cuando se va del gobierno, antes de que asuma Schiaretti, se va con una provincia semi-incendiada, recordaron ustedes los problemas que había, Grobac, educación, etcétera, etcétera, y luego volvió, en 3 meses hizo una campaña y ganó como de elección, ¿no? Las curvas de imagen de los dirigentes, no solo de la Sota, le ha pasado a Cristina, le ha pasado a una serie de gobernantes, hay una especie de ciclotimia de la ciudadanía que va... Cristina llegó a tener grado de aceptación del 60-70% y bajó al 20 y pico en cuanto a su imagen, tal vez a nivel nacional es un poquito más arriba. La Sota ha tenido una línea menos fluctuante, pero obviamente fluctúa. Como dice Cristian, hay que ver si esto a futuro queda registrado. Hoy el dato es que impacta. A algunos les gustaría que impacte más y a otros les gustaría que impacte menos. Pero bueno, el ruido está ahí, ¿no? Y respecto a los 9 que se van, ¿no? El juecismo hasta ahora es como el gran perdedor, tiene 3 bancas que no va a recuperar. Más que cómo es el gran perdedor. Bueno, quería ser piadosa, pero bueno. El juecismo pierde 3 bancas, radicalismo juega otras 3 que también habrá que ver qué sucede. Se va Carmen Nebrera y me quedan... ¿Quién más? Radicalismo. Lo del peronismo, ¿no? Estamos Córdoba Federal. Bueno, en ese escenario, tomando Córdoba como referencia, pero también lo que pueda pasar a nivel nacional, ¿va a cambiar la composición de la Cámara de Diputados y de Senadores? Hubiese estado bueno que Schiaretti dé más nota, porque si hubiese dado más nota, nosotros le preguntamos, Schiaretti, ¿usted va a jugar dio con nota Scioli? alguno, Bueno, dio nota alguna, sí, ayer dio otra. ¿Va a jugar con Scioli y va a jugar, pues están proponiendo ir a jugar en contra del kirchnerismo? ¿A dónde va a jugar? Hubiese estado bueno preguntárselo. Ese es un tema muy interesante. De hecho, bueno, me parece que hay una habilidad de Aguad de desafiarlo a Schiaretti, que se define a qué bloque va. La última respuesta, me escuchaba en una entrevista, que él dijo que en principio va a lo que sería el bloque de Unión por Córdoba y que está abierto y dispuesto a conversar con el que sea. Con lo cual no niega la posibilidad de que en un escenario que habrá que ver cómo habrá que ver qué Cámara de Diputados, qué Congreso, qué diputados y senadores nos encontramos, ¿no? Porque habrá que ver si el kirchnerismo logra mantener en sus filas a todos los diputados y los senadores que tienen, si no hay deserciones, si el liderazgo que va a ejercer Massa genera algún grado de adhesión, si habrá otros liderazgos, y ahí me parece que Unión por Córdoba cierra la campaña con el juego abierto, sin decir a dónde voy. Bien, bueno, o sea, estamos en una elección con mucho rock and roll, digamos, ¿no? Bajándolo, va a estar interesante el domingo a la noche. Yo coincido con lo que decía Cristian al principio, que de todo esto lo interesante es que se hable de política, y se ha hablado, y está bueno que sea en el país, en Córdoba, se ha hablado, se ha discutido, se ha hablado más o menos de todos los temas, no ha habido ocultamientos. Esto yo planteaba, hicieron una nota para Zona Política el lunes y decía esto, y no ha habido ocultamientos. O sea, los temas han estado. A algunos le hubiesen gustado que estuvieran más arriba, más abajo, pero los temas han estado, hemos discutido, hemos dicho más o menos todos los actores políticos, los actores mediáticos y sociales, hemos dicho más o menos todo lo que teníamos para decir, y bueno, en 48, 72 horas la gente elige. Bien, y bueno, y el domingo de la noche, largo trabajo para todos los que estamos acá una cobertura como la que siempre acostumbra. Exactamente, en los SRP, bueno, me imagino trabajar, en el diario. Vos sabés, negra, que trabajar es cavar pozos. Tampoco digamos un largo trabajo como si cubrir una campaña y esperar que estén todos los resultados nos transformó en una especie de obreros portuarios. Pero Battaglino no se me tira abajo, usted después tiene que hacer análisis sobre eso, tiene que escribir un análisis, el señor tiene que presentar un programa. ¿Qué programa hace? Yo creo que está medio golpeado porque perdió San Lorenzo, entonces... por ahí viene el dolor. Le golpeaste el corazón. La mirada esa, una mirada asesina. La última vez que hablé con vos, estabas viendo el partido del Patronato. ¿De dónde es Patronato? De Paraná. De Paraná estabas viendo eso, sí, no me había olvidado.
La mirada que le hiciste fue, yo que vos meto la denuncia, porque fue una mirada, pero asesina. Antes del partido Patronato habíamos visto en el verano un partido bueno, Talleres se ha hablado San Lorenzo, tanto, ¿no? se ha hablado y se habla tanto de la guerra de medios, de los enfrentamientos de medios, creo que acaban de protagonizar uno. Acabo de perder una de las pocas buenas que hay en esta casa. Pasaría como dice Guadalupe. Nos falta hablar de religión, chicos. Si nos ponemos a comer acá, sabemos qué temas no debemos hablar con ustedes. Política, fútbol y ahora por la duda religión. Pero eso en el corte mejor. En el corte nos vamos a ir entrando. Chicos, mil gracias. Seguramente a partir del lunes veremos qué es lo que sucede con esta Argentina, ¿no? Hacemos el corte, ¿no? ¿Con Marcos?